Lucas 17, versos 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar. Bueno, Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos ensayos que encontramos en ella, que registraron los evangelistas justamente para que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, estas cosas que se dijeron en el pasado todavía tengan aplicación directa a nosotros en el presente. Así que, Señor, te imploramos que nos hables al corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Siervos inútiles somos. ¿Qué tal, Eso es políticamente incorrecto en la actualidad. Decirle a las personas que son siervos inútiles es un insulto, es rebajar a la gente. Así que usualmente si el Señor, dijese esto a la gente en la actualidad, incluso dentro de la iglesia, estaríamos tal vez poniéndolo en la lista negra a Jesús. Porque ¿cómo se atreve a tratarnos en esos términos? ¿Que soy un inútil? Pero hay que tener cuidado, porque acá tenemos que analizar qué quiso decir realmente Jesús con esa frase, siervos inútiles somos, porque se puede interpretar muy mal y pensar que no servimos absolutamente para nada a los ojos de Dios, y eso no es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué concepto tienen los cristianos contemporáneos a lo que es el servicio o de lo que es el servicio? Digo contemporáneos a aquellos que van de, digamos, más o menos 50 años para este lado. A eso me refiero con cristianos de ahora, de hoy. La mayoría de todos nosotros pertenecemos a esta generación, no digo que es la última, pero esta generación postrera, si se quiere, comparado a lo que es la historia del cristianismo hasta ahora. ¿Qué significa ser un siervo? ¿Cuáles son las obligaciones de un verdadero siervo? La pregunta o las preguntas abordan 3 cosas: concepto, significado y obligaciones. Vamos a tratar de explorar un poquito porque eso es lo que está tratando Jesús
en estos versículos. Fíjense ahí en sus Biblias, y quiero que me sigan con las Escrituras, por favor, porque queremos sacar las ideas de la Biblia y no traerle ideas a la Biblia. Cuando dice Jesús en el verso 1, Jesús, es Lucas el que está hablando, no está escribiendo, pero escribe de lo que se le reportó cuando investigaba acerca de los hechos de la vida de Jesús. Si ustedes se van al capítulo 1 van a encontrar que Lucas era un investigador y estuvo averiguando acerca de todo lo que se había hablado ya. Y entonces este señor incluye esto que vemos acá. Y dice Lucas que Jesús dijo a sus discípulos. Es importante esa frase, porque lo que está intentando Jesús, y ya lo vamos a ver, es contrastar lo que él dice con lo que decían los líderes religiosos de su época, es decir, aquellos que formaban, en términos actuales, al clero. El Señor les habla para advertirles a estos hombres, a sus discípulos, y por extensión, a todos nosotros que somos hoy discípulos de Cristo, a poder tener mucho cuidado y a separarnos de las enseñanzas y prácticas, porque el problema con este asunto es que las enseñanzas, algunas estaban bien porque enseñaban las cosas de Moisés, pero por otro lado habían agregado otras cosas, y entonces esas enseñanzas llevaron a los escribas, los fariseos, los expertos en Biblia en aquel entonces, a prácticas completamente erradas, equivocadas, prácticas religiosas. Insisto, me estoy refiriendo, entiéndase bien, a escribas y fariseos, y podemos meter quizás a los saduceos, pero aunque ya pertenecían a otro partido dentro de lo que era el Sanedrín. En su lugar, en el verso 3 dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, cuando les dice esto, en un sentido les dice, ojito con esa gente, cuidado con la enseñanza de los escribas y fariseos. Y por el otro lado, lo que les está indicando es que no se fíen de estas personas, porque si seguimos las enseñanzas y las prácticas de este sector religioso, vamos a ir para cualquier lado, vamos a terminar en una condición y en una situación muy comprometida, porque si dependen de ellos, no hay nada que se pueda hacer. En los versos 7 al 10, lo que tenemos es una ilustración que va a utilizar Jesucristo, en este caso, para que podamos de alguna manera entender y poder aplicar debidamente lo que el Señor Jesucristo les está diciendo desde los versículos 1 al 6. Es un asunto de cultura. Todavía hasta el día de hoy a los del Medio Oriente les gusta presentar enseñanzas usando ilustraciones. Nosotros hemos perdido un poco eso. Pero entonces acá Jesús plantea una serie de cosas y usualmente lo encontramos a Jesús después de enseñar algo, presentar una ilustración como para martillar y sellar la idea que nos quiere dejar. Algunos interpretan mal las ilustraciones y terminan entendiendo mal a Jesús. Aquellos que realmente son ministrados por el Espíritu son llevados a la verdad que quiere revelar el Señor a través de su Hijo y a través de lo que se nos predica. Lo mismo sucede en la actualidad. Hace muchos años un profesor me dijo que las parábolas o las historias que presentaba Jesús podían ser ventanas abiertas o ventanas cerradas. Para aquellos que desean ver, son ventanas abiertas que nos permiten ver qué es lo que hay del otro lado. Para los duros de corazón es una ventana que tal vez está media abierta porque es Dios hablándonos, pero en definitiva por la dureza del corazón se cierra completamente y terminamos perdiendo de vista la gracia de Dios. Esto es una cosa tremenda, que en la práctica es real. Algunos, cuando vamos a las Escrituras y escuchamos a Dios hablándonos, me refiero a través de la revelación, vemos mejor. Otros se hacen más ciegos. Así que atención con esto. Por lo pronto, noten ustedes ahí en el versículo 10 que Jesús nos pone en antecedente que desde el vamos, y esto es algo, hermano querido, que tenemos que entender de una vez por todas, que desde el vamos todos nosotros somos siervos inútiles. El verso 11 no lo voy a tocar porque ya abre
otro cuadro diferente, dice así: yendo Jesús, después que terminó de hablar acá, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Así que no voy a tocar eso porque ya nos desconecta de toda la idea que está planteando Jesús, que en definitiva, recuerden, es Lucas el que está relatando esto, lo que Lucas quiere dejar con nosotros. No nos dice, cuando Jesús dice allí que somos siervos inútiles, que tú y yo no servimos absolutamente para nada. A veces algunos lo han interpretado así. Somos cualquier cosa. Pero Jesús nunca trata a sus hijos como cualquier cosa. No somos inútiles en el sentido de no servir absolutamente para nada. Lo que el Señor está tratando de indicar acá es que sin la asistencia del Señor, nosotros somos absolutamente nada. Tenemos que tener la ayuda de Dios para poder ser útiles a Dios. Si prescindimos del Señor, y ya lo vamos a explicar mejor con la ilustración, si prescindimos del Señor en todo el sentido de la palabra, nosotros realmente no podemos ser útiles. Personas que van a llevar gloria a Dios, que van a hacer un servicio aprobado por el Señor. Hay mucha gente, esto es importante lo que estoy recalcando, porque al igual como se creían los escribas y los fariseos en aquel entonces, en este cristianismo contemporáneo hay personas que se estiman a sí mismos como algo no se fuera de serie. Personas que, en fin, para ofrecer algún servicio a Dios tienen que ser personas realmente útiles. Que Dios al mirarnos dice, bueno, esta persona sí me sirve. Y a ver, Pablo nos decía que lo ignorante, lo loco del mundo, lo despreciado del mundo escoge Dios para manifestar su sabiduría, no la sabiduría o la capacidad de aquellos que han de servirles. Así que hay muchas personas que piensan que por ofrecer algún servicio a Dios, ofrecer algún servicio a la iglesia, que deben ser reconocidos o puestos en una posición de aplauso, personas que tienen que ser elogiadas. Y en algunos casos, a más de que pretender o creer que merecen algún tipo de reconocimiento, hay personas que incluso piensan que por su servicio merecen u obligan moralmente a Dios a servirles a ellos de alguna forma. Esto es algo tremendo que se nota en la oración contemporánea, cosa que era extraña a la oración que se hacía hace unas décadas atrás. Yo lo he dicho muchas veces, que se ha puesto de moda y se ha hecho algo popular de darle órdenes a Dios. Como yo soy tu hijo, tú tienes que darme. Estás en la obligación de darme, porque soy un príncipe del cielo. Declaramos, decretamos, demandamos. Hay una persona por allí que ya lo he mencionado en el pasado, una señora que dice: no acepto un no de parte de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes se detengan un momento a pensar la incongruencia cuando se trata de servicio de esa oración. No acepto un no. En otras palabras, Dios está obligado, según piensan algunos, a darme lo que yo demando o lo que yo pido. Esto es una cosa tremenda. Estamos hablando de una teología completamente deformada, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos dicen las Escrituras. Es importante que veamos cuál es el escenario de estas palabras que inserta Lucas acerca de Jesús instruyendo a sus discípulos. En realidad, tenemos que tener presente que todo esto que se nos dice acá sigue a un encadenamiento de ideas que arrancan por lo menos desde el capítulo 13. Nosotros a veces agarramos y discriminamos en las Escrituras. Escogemos ciertos pasajes, pero nos olvidamos de mirar lo que hay antes y lo que hay después. Esto lo he dicho muchas veces. Una regla de interpretación es mirar el cuadro completo, no pedazos del cuadro, porque terminamos haciendo interpretaciones completamente erradas o arbitrarias. Si nosotros nos vamos un poquito para atrás, y agarren su Biblia y síganme, voy a leer unos versículos rápido. No podemos leer todo esta, en fin, la sección, pero voy a hacer una especie de síntesis para que ustedes vayan observando cómo Lucas
empezó a compaginar el Evangelio con una serie de cosas que dijo Jesús para llevarnos o desembocar en lo que va a decir en los versículos 1 al 6. Repito, 7 a 10, paren porque es una ilustración que aplica lo que dice en el versículo 1 al 6. Así que tenemos que concentrarnos en esos versículos 1 al 6 del capítulo 17. En el capítulo 13, ahí miren ustedes en el verso 24, se hace una invitación a la audiencia a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Los escribas y fariseos están metidos ahí adentro, eran hombres que ellos pensaban que ya estaban adentro, que el boleto lo tenían pago, pero sin embargo Jesús está indicando, no señor, acá hay una tensión entre lo que enseñaban esta gente y lo que enseña Jesús. Y tenemos una invitación entonces a entrar. En el capítulo 14, versículo 11, tenemos al Señor Jesucristo advirtiéndonos contra el orgullo. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya vamos a mirar cómo apunta a los judíos y los escribas y fariseos que se justificaban a sí mismos pensando que ellos eran la línea del ojo de Dios. En el capítulo 14, verso 27, encontramos al Señor Jesucristo ahora hablándonos de cuál es el costo que tiene ser un seguidor de Cristo. Dice, y el que no lleva su cruz, no mi cruz, sino su propia cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ojo con eso, no puede. Hay que tomar cada uno su cruz y seguir a Cristo. No seguir hombres, sino seguir la persona de Jesucristo. En el capítulo 14, verso 33, se enfatiza la idea. Así que esto es importante. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Algunos predicadores contemporáneos, déjenme hacer un paréntesis, hoy día agarra y dice, miren cómo el Señor nos dice que renuncies a tu casa, tu auto, tu cuenta bancaria, y sácate todo eso de encima y tráelo a la iglesia. Hay que sembrar. ¿No es cierto? Ahora está de moda eso, otra cosa popular que se ha hecho en estos últimos 50 años, medio siglo. Ustedes sáquense en todo lo que tienen y tráigamelo a mí, el pastor de la iglesia. Vamos, señores. Es una sinvergüenzada. Jesús no está diciendo que te quedes viviendo en la calle con la cola en el suelo, tus hijos y tu señora, despójate de todo lo que tienes y que se lo entregues al pastor de la iglesia. Ese es un ladrón, es un sinvergüenza. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Está indicando que si nuestra prioridad son las cosas de aquí abajo, las del mundo, en lugar de lo que es seguir a Cristo, ahí es donde está el problema. No dice no tengas casa o vende tu casa o vive en un caño. Está diciendo mira y pon en orden las prioridades. Primero es Jesús. Y entonces llevemos lo que significa seguir a Jesús y tenemos que despojarnos de lo que es un obstáculo para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Así que no vendas tu casa para traer la ofrenda a la iglesia. Trae la ofrenda, pero no hagas semejante desbarajuste como se promueve en la actualidad. 2 veces dice Jesús en el verso 27 y en el 33, y este es el énfasis, no puede ser mi discípulo. Uno puede decir, sí puedo. No, no puede, de ninguna manera. Y entonces ustedes se van al capítulo 16, versículo 13, en la segunda parte, si se quiere, o la tercera, dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que definirnos. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. Y entonces indica, no se puede servir al Dios y las cosas del mundo. Y entonces en el mismo capítulo 16, versos 14 y 15, dice, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Y ahí es donde está el problema. Esta gente era avara, no soltaba un peso ni loco. Y se burlaban de lo que decía Jesús. Y entonces Jesús los encara. Y acá está el tema. Dice, vosotros, es decir, los fariseos, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones,
porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Recuerdan que hablamos del orgullo, y acá tenemos entonces a estos orgullosos que pensaban que eran algo especial, que estaban en la lista positiva de Dios, cuando en realidad eran hombres que se justificaban a sí mismos y quedaban descalificados. Entonces, ahora sí, capítulo 17, verso 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos. Y les habla en esos versos que siguen acerca del siervo y el servicio. Cosa que los judíos no estaban entendiendo, estaban malinterpretando. ¿Qué es lo que va a decir Jesús acerca del servicio entonces? Y acá vamos a empezar a revolver un poco el asunto. Número 1, lo que Jesús nos está diciendo es que el servicio, hermano querido, implica sacrificio. La gente usualmente dice amén a eso. Consideramos que eso es enseñanza 101, es decir, lo fundamental. Y sin embargo, cuando se trata de aplicar esa enseñanza, patinamos muchos de los cristianos. El servicio implica un enorme sacrificio para aquel que toma la cruz y sigue a Jesucristo. Acá la palabra sacrificio, ¿cómo la entendemos? Sacrificio significa abnegación, significa renuncia, implica costos altos. Ya el Señor dijo que si no cargamos la cruz y no ponemos las cosas en orden en cuanto a prioridad se refiere, estamos haciendo lío. Eso tiene un precio, tiene un costo, tiene algo que demanda de cada uno de nosotros. Padecimiento en algunos casos. Ya el Señor nos dice en el contexto lo que implica seguir a Cristo y nos dice que tenemos que tomar la cruz. Y ahora les aclara qué implica, ¿no es cierto? Ese tomar la cruz implica tolerancia y paciencia con el otro. Quiero que tomen nota, eso lo vemos en los versículos 1 al 4. Y lo que llama la atención acá es que Jesús va a ser específico, porque se puede hablar de sacrificio en una forma generalizada. Y sí, lógicamente, para sentarse a orar, para venir a la iglesia, para hacer cosas, hay que sacrificarse. Es más, el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Romanos, dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, renovando nuestra mente y una serie de cosas. Así que la Biblia tiene mucho que decir acerca del sacrificio. Pero en este caso Jesús no está generalizando, sino que va a apuntar a algo específico. Se está refiriendo a situaciones concretas. Noten ustedes que cuando se trata de servir, usualmente los creyentes interpretamos el servicio con lo que nosotros hacemos dentro de una iglesia local. ¿Qué haces en la iglesia para servir? Acomodo las sillas. ¿Y usted? Maestro de escuela dominical. ¿Y usted qué hace? Evangelista. Y así, de esa manera, los que cantan, qué sé yo, todo lo que hacemos dentro de la iglesia local. Y Jesús acá no está hablando de la iglesia local. Acá el servicio está enfocado en lo que es nuestro trato con el otro, con la otra persona. Y hay varias cosas que dice Jesús en relación a esto. Lo primero que nos pone en antecedentes es que todos vamos a tropezar. Que va a haber tropiezos en el camino. Dice en el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible. Es decir, en la vida cristiana cosas van a aparecer en el camino que nos van a hacer trastabillar. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de tomar la cruz pesa. Y no solamente eso, pero la cruz es un instrumento de dolor. No es para descansar. A veces algunas personas, no sé si ustedes cuando me dañé la espalda me recomendaban que me colgara de una de esas camas que lo dan vuelta a uno, se acuesta en una camilla y lo ponen cabeza para abajo. Yo no lo podía hacer porque el problema mío no sirve para eso, lo hace peor. Pero hay personas que se cuelgan por placer, para distensionar la espalda, para relajarse.
Y qué sé yo, qué otra utilidad tiene esa cosa, ¿no? Parecen murciélagos colgados de ahí, ¿eh? Bueno, la cruz no es un instrumento de placer o de descanso. La cruz era un instrumento de dolor, era fastidio, era algo pesado que había que cargar. Por eso dice el Señor, tienes que cargar la cruz. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona va cargando, en el camino va a encontrar obstáculos, piedras, escorpiones, qué sé yo, cosas que me van a agregar peso o complicación a la marcha de cargar la cruz. Es decir, Jesús no está diciendo que literalmente llevemos una cruz, Él la llevó por nosotros, pero está hablando que la vida cristiana tiene un costo, tiene un peso sobre nuestros hombros, y mientras vamos ya con esa tremenda carga y responsabilidad, vamos a encontrar obstáculos que tenemos que sortear, hay que encararlos. Cuando el Señor Jesucristo llevaba la cruz, sucumbía bajo el peso de ese madero. Trató de llevar el poste, pero estaba golpeado, sin dormir, sin comer, sin tomar agua. Le habían dado una tremenda pateadura al Señor Jesucristo, le abrieron la espalda a golpes. Y claro, en el día este hombre caía rendido bajo el peso de ese poste que cargaba. Tal es así que por ahí agarraron a un señor y ya no daba más el señor, cazaron el poste, se lo tiraron a él y dijeron, tú lo vas a llevar, le guste o no le guste, de prepo. Así que Jesús, en lo que hoy conocemos como la vía dolorosa, realmente fue un camino de dolor al Calvario. Era el Calvario hasta llegar al lugar donde iba a dar su vida. Y caía el Señor bajo el peso del madero. El camino sinuoso, no eran avenidas asfaltadas. Y sin embargo el Señor nunca claudicó, sino que tomó ese camino hacia el Calvario, a donde dar la vida con decisión para lograr la salvación de todos nosotros. Vamos a encarar tropiezos. Es imposible que vengan los tropiezos en la vida cristiana. No quiero desanimarte con esto, pero no quiero presentarte falsas expectaciones, porque en la actualidad se le promete a la gente que si venimos a los pies de Cristo no nos vamos a enfermar, no vamos a tener escasez de dinero, todo va a ir viento en popa. No, Señor. Lo he dicho muchas veces, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Acá Jesús le está diciendo a sus seguidores que es imposible que los tropiezos no nos encaren. La segunda cosa es a donde apunta ahora Jesús. Noten ustedes que solamente presenta una introducción que dice prepárense porque hay tropiezos en la vida cristiana mientras llevamos la cruz, pero acá entonces el Señor va a decir, ojo, cuidadito con ser nosotros la causa del tropiezo. Una cosa es que nosotros encaremos tropiezos en la vida cristiana, pero acá el Señor nos está advirtiendo, cuidado con que tú seas la causa de tropiezo. Versículo 1 y 2 dice, mas ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La rueda de molino, a ver, es una piedra redonda que se utilizaba. Con la rueda esa se molían los granos. En algunos lugares de Latinoamérica, hasta al menos, no sé hoy, ¿no? Tal vez en el interior de nuestros países se usa. Otros usan un mazo de piedra con una especie de baldecito y ahí rompen el grano, la harina, qué sé yo, ¿no? Más o menos algunos saben de qué hablo. Antiguamente se usaba una rueda, a veces le daba vuelta con un animal, ¿no? Un asno, y entonces de esa manera trituraban el grano. Sea como fuere, lo que está indicando acá es mejor es que se le ate una de esas piedras enormes y pesadas en el cuello y se lo tire en el medio del mar que ser la causa del tropiezo. Ahora, dígame una cosa, que le aten un ancla en un tobillo y lo tiren en el medio del lago Ontario no es un picnic de escuela dominical, ¿eh? Por lo pronto se va hundiendo, va aumentando la presión y eventualmente necesita tomar aire y no se puede zafar, así que es la muerte segura de la persona por ahogo. Y el Señor, a ver, yo no sé qué cosa peor hay que eso, ¿no? Tal vez morir quemado, quemándose de a poco, pero en este caso dice, es peor la persona que es causa de tropiezo porque se tiene que encontrar con el juez y defensor de esos que hacemos tropezar. Es mejor la piedra y tirarnos en el medio del mar que encarar
al juez que defiende a las víctimas. Hermano querido, acá el Señor nos está indicando, nos está haciendo una severa denuncia a los que somos siervos y seguidores de Cristo de poner obstáculos a personas que ya siendo siervos están caminando con problemas y que nosotros, en lugar de aflojar un poco el sufrimiento de esa persona, hacemos una contribución nefasta para complicarle a esa persona su andar en Cristo. Los escribas y los fariseos tenían ese problema. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, ustedes le tiran toda la carga a la gente y ustedes no la mueven ni con un dedo? Veían a la gente caer y sucumbir bajo el peso de las leyes arbitrarias e inventadas por hombres, no la palabra de Dios. Y la gente vivía, pero, aturdida, aplastada bajo el peso de estas tradiciones. Y muchos hoy en la iglesia le ponen cargas al pueblo de Dios, que ya de por sí lleva su cruz, y en lugar de aflojarle la agonía, le complican la vida aún mucho más. En los versículos 3 y 4, Jesús va a dar un ejemplo. Y acá es donde el Señor va ajustando el enfoque de la situación. Nos dice ahí, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 2 veces menciona eso. Perdónales. Un ejemplo, esto es un ejemplo. Vamos a encarar tropiezos, eso está garantizado, en la vida cristiana vamos a encarar problemas. Uno de ellos, de esos tropiezos que podemos encarar, es un hermano que peque contra nosotros. Una persona que hizo algo que es ofensivo. Ya de por sí, uno puede decir, bueno, pero ¿de qué manera se constituye en un tropiezo? Bueno, nos hace tropezar en cuanto a nuestra comunión y relación con el hermano. Ya hay ciertos sentimientos encontrados porque si pecó contra mí, eso despierta en mí un disgusto. Y en cuanto a la persona, también ya está rompiendo su correcta relación y se está metiendo en problema con Dios porque acaba de cometer un pecado. Así que estamos hablando de una persona que está pecando y eso se constituye ya en un tropiezo, en algo que no está bien y que tiene que ser arreglado. ¿Cuál es la falta de la persona? Es irrelevante. Jesús no se está enfocando tanto en el que cometió el pecado o la ofensa, sino qué tenemos que hacer nosotros frente a la persona que acaba de fallarme. Miren bien qué interesante es esto, porque uno inmediatamente puede ver, bueno, la persona falló, ¿qué tenemos que hacer con este? Y sí, va a tratarlo Jesús el asunto, pero el énfasis acá, al hablar a los discípulos, es ¿qué tienen que hacer ustedes cuando encaramos a alguien que falló contra nosotros? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice allí que si llega a suceder una cosa semejante, que alguien falla contra nosotros, repréndelo. Ahora, cuidado con eso, porque reprender quiere decir amonestar, pero amonestar con el propósito de corrección, de poder ayudarle a esa persona a darse cuenta que está caminando mal y de esa manera pueda corregir ese andar torcido. Es decir, la persona acaba de ofender, bueno, ¿qué hacemos para ver si esta persona entiende y corrige su situación? Usualmente la gente va y habla, en lugar de hablar con el hermano y reprenderle o corregirle o recriminar, lo que hace es hablar con otro. Vamos y conversamos, hoy se usan las redes, el teléfono, qué sé yo, ¿no? O agarramos el auto y vamos a visitar, tocamos el timbre de una casa. Mira, ¿sabes una cosa? Vamos a tomarnos un café y te voy a contar algo. Y entonces hacemos partícipes a otras personas de lo que sucedió con el hermano que me ofendió. Hermano, hermana, hablo en términos generales, ¿no? Eso se entiende. Pero el tema es que Jesús no está diciendo a los discípulos, si hay alguien que nos falla, ve y habla con otros. Reprende, corrige a la persona que falló.
La idea esa de que tenemos que hacer un desparramo, eso no viene del Señor, eso lo metimos nosotros, cosa del hombre, es cosa de la carne. Los fariseos y escribas eran así, chismosos, les gustaba hacer... ¿Se acuerdan cuando encontraron a la señora esta en adulterio? La trajeron toda la chusma, venían todos ahí trayendo a la mujer lista para matarla, apedrearla. No tuvieron ni interés en salvarla, hablarle del evangelio, hablarle del perdón de Dios, del pecado. No, vinieron a matar a la señora y se la trajeron a Jesús diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esta loca? La agarramos. Y esperaban que el Señor diga, bueno, la ley dice que hay que apedrearla, y se terminó. Y terminar con la señora así a piedrazos. Pero miren ustedes el cinismo de esta gente, ¿no? Bueno, otra vez ellos se creían justos a sí mismos, y lo que hacían era envolver a toda la chusma. ¿Por qué no hablas con la señora y le dices, siéntate con ella y dile, mire, lo que estás haciendo está mal? La palabra de Dios dice que esto es pecado. Y las consecuencias es que puedes perder la vida por esto. No, lo que hicieron es juntar un montón de gente y vinieron, hicieron un escándalo, la expusieron, a lo mejor había gente que ni sabía que esta señora se estaba haciendo la viva, y ahora ya está en el periódico, todo el mundo sabe y viene toda la chusma, y lo traen al Señor para decir, ¿qué hacemos con esta señora? Y en realidad, cuando dijeron qué hacemos era, vamos a sacarnos a la señora de encima. No. Jesús dice, no Señor, ustedes van a tratar con la persona. Y el propósito es corregir su proceder. Y luego, si esta persona, y acá está el condicional, si se arrepiente, si esta persona, después que yo le hablé y le digo, mira, estás haciendo mal, y la persona entiende y cae en cuenta y se arrepiente, porque puede suceder eso, entonces dice, perdónalo. Si es un siervo legítimo, si la persona que ofendió es humilde, si es honesta, va la persona a quien reprendo a reconocer su falta y entonces va a venir a decirme, mira, ¿sabes una cosa? Me equivoqué, y asume una actitud de cambio. El arrepentimiento es eso, asumir una actitud de cambio a la conducta que me llevó a ofender. Y entonces lo que dice ahora es, y tú lo que tienes que hacer es perdonar esa actitud de arrepentimiento. Mucha gente en la iglesia, y esto otra vez, la iglesia se ha convertido en una especie de conventillo, de escándalos, de peleas, de mirar la paja del ojo del otro y no revisar la viga, decía el Señor, de uno mismo. Y salimos a condenar y a destrozar gente. Y entonces, en la iglesia, cuando se encara una situación semejante, lo que hacemos es volver a la persona y meterlo en la lista negra. Tú me ofendiste, no te hablo más. No me siento más al lado tuyo. Probablemente la persona viene arrepentida y dice, mira, ¿sabes una cosa? Me equivoqué. Bueno, yo te perdono, pero nuestra relación ya se terminó. Te perdono porque, bueno, el Señor me dice que te perdone, pero tú siéntate en la otra punta. Cuando tomamos el café, ni me lo sirvas. Prefiero que me lo sirva la hermana Pepa, pero tú, porque no sé si me pusiste veneno de rata o qué sé yo, no te tengo confianza. No me invites a tu casa. Tenemos que aguantarla. Sigamos por el bien y la paz de la iglesia. Quedémonos que yo te perdono, pero no me hables. Se terminó el asunto. Bueno, lo que estamos haciendo es descalificando a la otra persona, y estamos descalificándonos en lo que tiene que ver con el servicio delante del Señor Jesucristo. Noten que Jesús en ningún momento en esos versículos victimiza al que peca. Tampoco lo está justificando. Jesús no está diciendo, pobre tipo ¿no? Pecó, el otro no lo perdona, pobrecito. No. El Señor Jesucristo dice, se tiene que arrepentir. Así que Jesús tiene la balanza justa. A veces hoy lo que hacemos nosotros es justificar al pecador diciendo, pobre hombre, lo educaron mal y qué sé yo. El otro día estaba escribiendo. Filmé ahí un pensamiento basado en la idea de, estaba escuchando a un señor que engañaba a su esposa saliendo con mujeres en la noche y qué sé yo, y dice, tiene una enfermedad sexual. ¿Qué tal, Qué lindo. Ahora el adulterio, el fornicario, es un enfermo.
No, no es un enfermo, es un cochino pecador, es un inmoral. Que después a lo mejor se enferme por esa vida de desorden es otra cosa, pero dejémonos de pavadas, señores. Eso no es enfermedad, eso es pecado. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hoy al alcohólico le decimos es un hombre enfermo, no es un borracho. Que luego se enferma del hígado y qué sé yo, y le agarra un montón de cosas y ya puede afectar, ¿no es cierto?, las neuronas. Yo no entiendo mucho de esto. Sí, bueno, está bien, lo mismo que la droga. Pero usted no se droga porque es enfermo de drogas. Usted se enferma porque empezó a consumir lo que no debió tocar. Mire, hace muchos años yo fumaba, antes de conocer al Señor, jovencito. Yo no fumé porque estaba enfermo. Yo no empecé a fumar porque era un enfermo con la nicotina. Si yo nunca lo había tocado el cigarrillo, después me enfermé de los pulmones y todo eso por haber fumado. Es decir, me tuve que tragar las consecuencias. El haber hecho eso me pasó la boleta. Pero no, hoy es un enfermo. Usted vive en pecado, se arruina la vida y es porque usted está enfermo. No, usted se enfermó porque empezó haciendo mal las cosas. El pecado trae consecuencias. Así que acá Jesús no está victimizando a esta persona, está diciendo, esta persona sí se arrepiente, está indicando tiene que tener un cambio de actitud hacia el pecado. De lo contrario no se acerca a pedir perdón. Pero el problema es cuando la persona que recibió la ofensa tiene una actitud de inflexibilidad y en lugar de otorgar el perdón dice, no quiero saber más nada contigo. Te doy el perdón, pero en realidad no lo da el perdón. Esta persona, entonces, y ahí es donde apunta Jesús, está poniendo un tropiezo a uno de estos pequeños. ¿Qué falló? Sí. ¿Se tiene que arrepentir? Sí, Señor. Pero lo que estoy haciendo ahora es complicándole la vida de ese creyente, ese discípulo, ese siervo que falló, está cargando su cruz, reconoce su error y yo, en lugar, esta persona que se arrepiente está tratando de, remover los escombros y entablar nuevamente la relación fraternal con el hermano a quien ofendí. Pero el otro dice, de ninguna manera. Y entonces lo que hacemos es enturbiar la relación, a dañar el corazón y los sentimientos de esta persona que está haciendo el esfuerzo de arreglar las cosas. Pero nosotros, con la soberbia, le decimos, a mí no me hables, yo contigo no quiero saber nada. Y lo que hacemos es ponerle tropiezo, angustia a esa persona que está cargando su cruz. Repito, no es que está vindicando a esa persona, está acusando al que se convierte en una piedra de tropiezo, a ese que quiere hacer lo que es correcto. Falló, claro que sí. Jesús lo denuncia, si se arrepiente. Pero por otro lado nos está diciendo, cuidado, no seas tropiezo a esa persona que quiere hacer lo que corresponde. Y fíjense en que el Señor Jesucristo va a usar las típicas exageraciones del Medio Oriente. Jesús habla de 7 veces, ¿no? Si la persona viene ahí 7 veces al día. No está hablando de 7 veces al año, o 7 veces al mes, o a la semana. Dice, si viene 7 veces al día. Bueno, Jesús no está indicando o no está diciendo, miren, tiene licencia a pecar 7 veces al día. No hay que pecar. Jesús no está dando licencia para eso. Está usando una hipérbole, una exageración, un aumento para hablar de lo importante de esto, la urgencia de perdonar. Y entonces dice, bueno, si viene 7 veces al día, ¿qué hago yo? La persona se arrepiente y me pide perdón. Bueno, lo tienes que perdonar las 7 veces. Gente cuando escucha eso dice, no, paremos ahí, 1, 2, 3 veces al día, me la aguanto. Pero ya cuando pasó a la 4ª y 5ª, bueno, es para sacarlo corriendo. Si lo hizo 7 veces, vamos, señores, hay que meterlo preso. ¿Cómo puede ser que la persona venga con la misma falta 7 veces al día? ¿Pero que es un tarugo? ¿Cómo es que no le entiende? 7 veces le digo, mirá, hiciste mal. La persona me dice, bueno, sí, me cayó la ficha, perdóname, hermano. Y a la hora viene, a mí 7 veces al día, prácticamente son 8 horas de luz. A cada hora el Señor me viene haciendo un lío. Uno dice, ¿pero en qué quedamos? ¿Cómo es esto? Bueno, uno puede llegar a la conclusión de que este es un loco, este es un desalmado, es un grandísimo cara dura. 7 veces en un día falló. Jesús nos llama, en ese caso, no a mirar la actitud de esa persona que falla, sino mirar a Jesús. El problema es que nosotros seguimos mirando a la persona que falla y perdimos de vista a nuestro Señor a quien servimos. Por eso es difícil lo que está diciendo Jesús. Es un asunto de enfoque. Tu actuación
no va a ser para cerrarle la puerta a tu hermano, sino para reprenderlo y corregirlo en el nombre del Señor. Y luego lo que nos toca es aceptarlo como si no ha sucedido absolutamente nada. Ahora, en cuanto a esta, miren ustedes qué interesante, porque, a ver, el Señor, el servicio del que habla el Señor no solamente implica el sacrificio, pero notamos que también demanda fe en aquellos que sirven. No podemos servir si no tenemos fe, pero el asunto es que tenemos que entender a qué se refiere Jesús con fe, porque todavía hoy entendemos mal el concepto. Y yo he escuchado hablar mucho acerca del tema de la fe basado en esto, y especialmente cuando se habla de cantidad, gente de poca fe. Pero estamos interpretando mal a Jesús. Y déjenme que se los muestre. El servicio demanda fe de parte de aquellos que sirven al Señor. Cuando los discípulos escucharon a Jesús decir, mira, si esta persona falló y viene 7 veces al día y tú lo tienes que perdonar las 7 veces y lo tienes que perdonar, no es vamos a ver qué hacemos. Bueno, como cualquier otra persona normal dijeron, pero esto es una cosa que ya nos rebasa. Los fariseos eran estrictos, rígidos, si una persona fallaba, ¿se acuerdan? El ojo por el ojo y el diente por el diente. Así que si tú me la haces, yo te la devuelvo. Cortaban relación. Bueno, el Señor le dice esto a los discípulos, y los discípulos que crecieron en una cultura judía, arraigada a la ley, según las tradiciones de estos señores, decían, no, ¿cómo es esto? ¿Qué? Si me falló una vez, me puedo aguantar 2 veces, pero 3 veces, pero 4, 7 veces. No, de ninguna manera. Cuando el Señor les explica esto, sin duda que los discípulos, qué sé yo, se habrán mirado unos a otros diciendo, che, pero ¿estamos escuchando bien nosotros? Y entonces le dicen al Señor, ¿sabes qué? Aumentanos la fe. Nosotros, eso no es fácil. Nos quedamos cortos. Verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, cuando escucharon eso, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que esto que pide el Señor no es fácil. Demanda sacrificio. Por eso le dicen allí, aumentanos la fe. A lo cual el Señor, miren qué lindo, cómo les responde. Si tuvierais, y escucha bien esto, si tuvierais fe como un grano de mostaza, la fe, el grano de mostaza no tiene fe, está hablando de tamaño. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ojo con esto, porque noten que Jesús no está acusando a los discípulos de no tener fe. Miren bien, presten atención a lo que dice el Señor. Él les está haciendo una afirmación acá. El que tiene un poco de fe, dice, el que tiene fe, si tuvieses fe como un grano de mostaza, así que está diciendo si tienes. Dice, ustedes no tienen ni siquiera un poco de fe como un grano de mostaza. Dice, el que tiene la fe, lo que está diciendo es, sí se puede. Ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe, necesitamos más para poder hacer lo que tú pides. Y el Señor les va a decir, no, Señor, lo que ustedes tienen hay que ponerlo a trabajar. Si ustedes tienen un poco de fe, sí se puede. Así que ellos le piden más y el Señor les dice, no necesitan más, necesitan acción, necesitan cargar la cruz, necesitan dejar de ser tropiezo, necesitan obedecer al Señor. Y ojo, guarden eso porque va directo al ejemplo que va a dar más adelante del siervo que obedece a su Señor. Ahora, ante todo Jesús nos dice que en cuanto a la fe, sí se puede hacer lo que nos está pidiendo. Ese es el punto 1 en cuanto al tema de la fe. La segunda cosa que llama la atención es que no necesitas mucha fe para hacerlo, como se enseña en la actualidad. Necesitamos, dice, si tuvieres a lo menos una fe que es un gramo de arena. La semilla de mostaza, si ustedes buscan ahí en el internet, es una de las semillas más pequeñas que hay. Dice, así que si tuvieses una fe así de pequeña, podrías hacer lo que te estoy pidiendo. Y luego, lo que nos indica también el Señor en esos versos es que necesitamos, cuando dice que tener fe como un grano de mostaza, ¿a dónde apunta Jesús? Es a tienes que tener
confianza. Eso quiere decir fe en este caso. Tienes que confiar en lo que te digo. Tienes que confiar que sí puedes. Si vienes 7 veces arrepentido y lo has reconvenido, sí puedes perdonarlo 7 veces. No me vengas con que no puedes. El problema no es que no puedes, sino que no quieres. No estás haciendo lo debido, lo de siervo, no estás tomando la cruz. Estás tirando la cruz y metiéndole carga al otro. Así que no es un asunto de que no tienes, sino que no estás haciendo o no estás usando lo que tienes. Y ese es el problema que encara acá el Señor Jesucristo. A ver, hermanos queridos, en cuanto a la fe que menciona Jesús acá, ante todo nos dice que, y esto es implícito a el diálogo, es que la fe esta de la que habla el Señor Jesucristo, esta confianza en lo que demanda el Señor de sus siervos, es un don de Dios. ¿Cómo concluyo esto? Los discípulos, dice ahí el versículo 5, le piden al Señor que aumente su fe. Y lo que llama la atención es que en este caso la fe no es descrita o concebida como un esfuerzo de los discípulos. No es un acto de la mera voluntad de decir, bueno, voy a hacer esto, porque la fe es una cosa que tengo y la voy a poner a funcionar. No, Señor, lo que está diciendo es, se describe, y los discípulos entendieron este asunto, que la fe se trata de algo, de una dádiva del Señor. ¿Cómo concluyo esto? Bueno, porque si lo que están pidiendo los discípulos es incorrecto, Jesús les hubiese dicho, muchachos, paren ahí. Lo que ustedes me están pidiendo no es correcto. La fe es de ustedes. No tiene nada que ver mi persona. Yo no puedo dar lo que ustedes ya tienen por naturaleza. Entonces, los discípulos dijeron, aumentanos nuestra confianza, nuestra fe en lo que estás diciendo para poder hacer esto. Y Jesús, entonces, en un sentido está afirmando que sí es posible dar o despertar esa confianza. La fe es una dádiva, es un don de Dios que trae al corazón de las personas. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo, no la doy, Jesús no le está diciendo a estos discípulos, yo no la doy, sino que está en ustedes, metidas, es una cosa inherente de la naturaleza humana. Al contrario, Jesús responde, entendiendo que los discípulos comprendieron que la fe es un don de Dios. Es muy interesante ver cómo en varias ocasiones el Señor Jesucristo, cuando habló de la fe de los discípulos, les dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Qué quiso decir Jesús con hombres de poca fe? A los discípulos, ¿eh? ¿Qué quería decir Jesús con eso, con esa acusación? Les quiso decir hombres de poca confianza. Así que no se trata la fe de un asunto de volumen, sino de calidad. En Mateo capítulo 6, verso 30, hablando de el afán que tiene la gente por ganarse el pan y vestirse y qué sé yo, a veces la preocupación por estas cosas produce ansiedad. Y Jesús entonces le va a enseñar a la gente acerca de no afanarse. Y le dice a los discípulos, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ellos podían ver el campo con todas las hierbas, y que se dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús les está diciendo, ustedes no tienen confianza en la providencia divina. La fe es creer que Dios, si se encarga de vestir las plantas, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Por eso dice, hombres de poca fe, no tienen la ansiedad, la angustia, la desesperación por el tema de cómo nos vamos a vestir y qué vamos a comer y dónde vamos a vivir. Dice, si Dios se encarga de cuidar las cosas inanimadas, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos? Hombres de poca fe quiere decir hombres de poca confianza, no confían en el cuidado providencial de Dios el Padre. En el capítulo 8, verso 26, los discípulos desesperaban, ¿se acuerdan la historia? Cuando cruzaban el mar de Galilea en medio de la tormenta y se hundían, tragaban agua por todos lados. Desesperados se despertaron al Señor diciendo, bueno, levántate y haz algo porque nos vamos todos al fondo. Y Jesús les dice a estos señores,
Le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué no tienen confianza si yo estoy en el bote con ustedes? Y les dije, vamos al otro lado, quédense tranquilos, confíen, Jesús va con nosotros, vamos a llegar. Pero no, ellos cuando vieron la tormenta dijeron, acá estamos todos fritos, falta de confianza. Mateo 16:8, Jesús les advierte que a los discípulos cuídense de la levadura de los fariseos. Cuando habló de la levadura de los fariseos, Jesús apuntaba a la enseñanza que es leudante. La enseñanza incorrecta va creciendo y lo va llevando a las personas a creer cualquier cosa y vivir de una manera desordenada. Y entonces los discípulos, cuando escucharon cuálense de la levadura de los fariseos, entendieron que se estaba hablando de guarden pan. Y tal es así que Jesús entonces los va a orientar y les dice a estos hombres, entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y para esto tenemos que tener en cuenta el contexto. Había hecho el milagro aquel de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan de eso? Había un montón de gente, no tenían qué comer, no había comida en el medio del desierto. Y entonces el Señor le trajeron ahí unos pocos panes y unos peces y los multiplicó milagrosamente y comieron todos hasta hartarse. Y sobró. Pudieron guardar qué sé yo, como dicen acá, el resto, ¿no? La vianda para después. Y lo pusieron en una canasta, panes y peces. Y entonces Jesús dice, pero escúchenme una cosa, ¿no acaban de ver ustedes lo que yo puedo hacer? No estoy hablando de pan, estoy hablando de la enseñanza de los escribas y fariseos, hombres de poca confianza. ¿No tienen confianza en que yo resuelvo el problema del pan? El apóstol San Pablo, cuando escribió a los Gálatas, nos dice que tenemos el Espíritu Santo y dice que el fruto, no los frutos, siempre enfatizo esto, sino el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y luego sigue la palabra fe. No soy yo, es el Espíritu en mí que produce esa cualidad. El fruto, es decir, lo que produce esa presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, ha de dar como resultado fe. Así que, hermano, entiende esto, la fe no es una cosa que nosotros tenemos adentro, sino que es algo que Dios impone en nosotros, despierta en nosotros. El hecho de tener confianza en Dios es algo que Dios despierta en nuestros corazones. El hombre natural no busca a Dios, no cree en Dios, no cree a Dios. Pero cuando venimos a Cristo y transforma nuestras vidas, despierta en nosotros confianza. Cuando Dios dice, ven a la cruz, que te otorgo el perdón, yo creo, confío en el perdón. Dice, te otorgo la salvación. Bueno, yo confío en eso. Y me dice, te otorgo la vida eterna. Estas son cosas abstractas, pero reales. Y yo creo porque confío que cuando Dios dice que recibo su perdón, su salvación y la vida eterna, lo creo, confío, eso es fe. Cuando vamos al libro de Hebreos y se nos habla de aquellos hombres que vivieron por fe, en el capítulo 11, tenemos hombres que confiaron en Dios, a pesar de las peripecias que pasaron. La fe es confianza, creer. No es una dosis de fuerza extraña de un poder que puede, en fin, qué sé yo, levantar los muertos, sanar enfermos. Sí, se necesita confiar en Dios, que es el que hace esos milagros, pero no es algo que sale de nosotros. Tal vez Dios opera a través de nosotros. Confianza. La otra cosa que dice Jesús acá es que esa fe de la que habla no es un asunto de volumen, es un asunto de tener. ¿Y dónde se ubica? Si es, hay personas que ubican la fe en la persona y cuando la persona falla, perdimos la fe. Le perdemos la confianza. Nos desanimamos. Por eso rompemos la relación. Me defraudó esta persona. Pero el tema acá es de poner la confianza no en la persona, que a lo mejor falla, y sí que vamos a fallar, sino poner la confianza en el Señor, en Cristo Jesús. Poner la mirada donde realmente corresponde. Cuando Jesús dice ahí, por ejemplo, si tuvieres fe, lo que les dice entonces es, tengan un poquito de confianza en mí, en lo que les estoy diciendo. El hombre natural no puede ejercer esa confianza. Necesitamos la ayuda y la asistencia de Dios.
Ahora, en cuanto a la fe, el Señor nos muestra lo siguiente. Número 1, una fe pequeña es fe. Una fe pequeña es fe. Contrariamente a lo que nos enseñan en la actualidad. Si una persona, y lo he escuchado hasta el cansancio esto, hay personas que han ido al pastor de una iglesia y dice, mire, yo tengo un problema, una enfermedad o qué sé yo, cualquier problema. Necesito que por favor ore por mí. Y entonces dice, tenga fe que el Señor todo lo puede. Bueno, si uno tiene fe, puede decirle a un sicómoro que se arranque y se meta en el océano. Así que usted tenga fe. Bueno, la persona dice, ok, yo creo. No pasa nada. A las 2 semanas, 3 semanas vuelve la persona al pastor y le dice, mire, ¿sabe una cosa? Usted me dijo que tenga fe, oró y qué sé yo, y no pasó nada. Es que usted no tiene fe. Usted tuvo poca fe. Primero dice no tiene fe y luego dice tiene poca fe. Usted tiene que incrementar su fe para que sucedan cosas. Bueno, mi querido hermano, escucha bien lo que dicen. Usted tiene poca fe, por eso no sucedió. Cuando dicen usted tiene poca fe, entre líneas lo que están diciendo es no tuvo fe. La razón del por qué, le dicen a usted tuvo poca, pero cuando dice tuvo poca y no sucedió, en realidad lo que le está comunicando es no sucedió nada porque usted no tiene fe. Yo sí tengo fe y oré con fe, pero usted no tiene fe. Bueno, Jesús dice, si usted tiene un poquito de fe, tiene fe. Es una incoherencia decir, tiene poca fe y no tiene fe. O tiene o no tiene, no interesa la cantidad del volumen. Jesús no está hablando de volumen, está diciendo o tienes o no tienes. O eres salvo o no eres salvo. O eres justificado o no eres justificado. O vas al cielo o no vas al cielo. Hermano querido, pero es en blanco y negro este asunto. Poca fe es fe. Realmente es poner las cosas en su lugar. Entonces acá no se cataloga la fe como nos hemos acostumbrado a catalogarla en los últimos años. Es decir, poca fe no tiene fe. Así que la fe no es un asunto cuantitativo, es cualitativo, la cualidad y calidad de eso que nosotros tenemos. Así que si tienes poca fe, tienes fe y punto. Dejémonos de discutir ese asunto. La otra cosa es que esa fe pequeña que tenemos es una fe que crece, pero no en volumen, sino en confianza al Señor. A ver, la semilla de mostaza, que es casi microscópica, usted la pone en el suelo y usted no va a ver que la semilla comienza a crecer. Es decir, que tiene, qué sé yo, vamos a decir que creció 1 milímetro, después creció 1 centímetro, y después la otra semana tiene 1 metro de ancho y eventualmente no tiene dónde ponerla porque se tragó el campo. La semilla de mostaza se convirtió en una cosa redonda, enorme, que no sabemos dónde meterla. La semilla nunca crece. ¿Dónde vio usted una semilla que crece? Ninguna semilla crece. La semilla germina, la semilla se rompe, muere, y entonces sale de adentro el producto de esa semilla, y es la planta la que crece, el producto de esa semilla. La fe no crece, lo que crece es el resultado que produce esa fe. Si tú tienes una pequeña fe, esa fe real en Cristo, confianza, va a dar resultados, va a germinar, vamos a crecer en confianza. No es el volumen, sino la calidad del producto que hay en nuestro corazón. Nosotros decimos, no, lo que tenemos que hacer es incrementar el tamaño de la fe. La Biblia nunca habla en esos términos. Esos son los términos que nosotros usamos. A veces bien intencionados, lógicamente. Cuando, por ejemplo, dice, aumentanos la fe, es el volumen. No, se trata de la confianza. Aumentanos, Señor, queremos confiar más en eso para poder hacer lo que tú nos pides que hagamos. Una fe que crece. Como toda planta, la fe se rompe, germina por la germinación y comienza a crecer ese cabito, luego le salen las hojas y eventualmente se convierte, a ver, el árbol de mostaza, yo no sé, nunca lo he visto, pero dicen que es enorme, ¿no? Da sombras y una cantidad de cosas. En un lugar el Señor decía que después eventualmente hasta los pájaros vienen a buscar sombra y hacen nidos en semejante, no sé si es un árbol o un arbusto, ahí me agarraron. Y entonces habla de una fe que produce resultados. Jesús usa un caso figurado en el verso 6. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería.
Y a mí me llama la atención, porque mucha gente agarra eso y dice, sí, lo que pasa es que tú no tienes la fe que puede mover montes. Pero Jesús está otra vez usando exageraciones para hacernos entender algo práctico. ¿Ustedes creen que Dios mandó a Jesús para enseñarnos a hablarle a los árboles acá en Toronto? Se va al lago Ontario, ve un árbol y dice, en el nombre de Cristo, arráncate y métete en el medio del lago. Jesús, es más, Jesús nunca hizo semejante cosa. ¿Dónde ve usted a Jesús hablándole a un sicómoro y diciéndole, arráncate y te mete en el mar de Galilea? O a alguno de los apóstoles. No sucedió jamás. ¿Y por qué? Si Jesús enseña eso. Porque no está interesado en que arranquemos árboles y los plantemos en el lago Ontario. Está usando una hipérbole para indicarnos que cuando confiamos en Dios, no soy yo el que arranco el árbol, sino que Dios tiene poder hasta arrancar un árbol y tirarlo al lago si quiere. No es que va a suceder eso. Está diciendo, si tienes fe como un grano de mostaza, confías en Dios, lo que te parece a ti imposible, perdonar a este delincuente que 7 veces, viejo, me viene a hacer lío, me viene a pedir perdón, pero no lo podemos hacer. Bueno, si tú confías en Dios, Dios puede dar esos resultados, porque es Dios obrando en nosotros. Pablo más adelante en su teología dice, Dios produce el querer y el hacer. El que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Así que una fe, por más pequeña que tengas, produce. Hay que dejar que esa semilla germine y produzca. El problema con nosotros es que ponemos tropiezo y se para todo el asunto. Hoy se habla del poder de la fe. Y no es un asunto del poder de la fe, sino el poder de Dios en nosotros, que tenemos fe, que es diferente. Es otra cosa. Y entonces ahí, para ir redondeando, tenemos ahora la actitud y la disposición que debemos tener nosotros para el servicio y como siervos en los versículos 7 al 9. Y acá es muy interesante porque lo que demanda el Señor Jesucristo, que parece difícil, ¿no es cierto?, según la óptica acá de estos discípulos, que en el verso 5 dice, Señor, aumentanos la fe, porque esto la verdad que no lo podemos tragar. Y esto no es solamente para los discípulos, sino para cualquiera, porque Lucas está escribiendo después que se dieron estas cosas. Ya los discípulos dejaron de ser discípulos, ahora son apóstoles comisionados por el Señor. Y Lucas ahora está escribiendo a los creyentes para que leamos esto y podamos aplicar estas enseñanzas que le dio a los discípulos, que la podamos aplicar a nuestras vidas. Y el Señor entonces nos aclara un poco este asunto con un ejemplo industrial, tomado del agro. En aquel entonces la gente tenía campos, como este señor que se menciona ahí en los versos 7 al 9, y entonces criaban animales y cultivaban la tierra y en fin, ¿no es cierto? Y lo que hacía esta gente es cuando eran terratenientes, vamos a decir, entonces contrataban gente para que vengan a echar la mano. Como hoy, por ejemplo, en una fábrica nos contratan para ir a meter la mano en los tornos o en las oficinas y cosas por el estilo. Bueno, en aquel entonces aparece el Señor Jesucristo con una escena de un señor que tenía un gran terreno y ahí se trabajaba en la tierra. Dice, por ejemplo, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, cultiva y apacienta ganado, al volver él del campo, del trabajo, luego le dice el Señor, le dice, ahora pásate, le saca el mantel, como hacen los mozos, se lo pone acá en la pierna, el platito, el repasador acá en el brazo, y el Señor, el dueño de la finca, empieza a servir al empleado? De ninguna manera, dice el Señor, eso no sucede. Ustedes no van a encontrar que una persona que contrató a un siervo y le dice, ve a trabajar, que venga después del trabajo y le diga, ahora quédate ahí tranquilo, te voy a premiar y te voy a dar de comer. No, Señor, dice, prepárate, yo me siento en la mesa, yo soy el Señor, y ahora dame de comer. Y hasta que no termine sus quehaceres, dice, no le va a decir que se siente para ahora sí comer y satisfacer sus necesidades. El siervo del campo, el dueño del campo, no sirve al siervo. El siervo sirve al Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Repito, es una ilustración nada más. Fíjense que después de aplicar la escena,
lo que va a hacer, de aplicar la escena a esto que dice en los versículos 1 al 6, ahora va a aplicar la ilustración a la práctica de los discípulos. Verso 10 dice, así también vosotros. O sea, pasa de la ilustración a la realidad. Dice, ustedes ahora, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ahora, cuando dice inútiles, cuidado con eso, no quiere decir que no servimos para nada, sino que somos dependientes. Nosotros dependemos del Señor. Hermano querido, si no existe Señor, la tierra no tiene dueño. Si no hay dueño de la tierra, no hay trabajo. Si no hay uno que es el que organizó todo el asunto del ganado y la cosecha, o sea, lo que cultivaban, este señor no tendría dónde trabajar y ganar el peso. No tendría para comer. El hombre está condenado a morirse de hambre. Entonces se necesita el dueño de la finca que lo va a contratar, le dice, bueno, mira, vamos a hacer un negocio, tú vas a trabajar todo este día, me vas a servir la mesa, vas a cuidar el ganado, vas a labrar y qué sé yo, esto te pago, este es tu jornal. Si no existe eso, ese señor no tiene trabajo. Si no tiene trabajo, ¿cómo vive el señor? ¿Qué va a comer tierra? Nosotros hoy, en nuestras políticas populistas que tenemos en el continente latinoamericano, lo que hacen, esto me salgo un poquito del tema, pero lo que hacemos es demonizar la industria, los industriales, los dueños de empresas. Esos capitalistas que se llevan toda la plata. Vamos, señores, ¿qué tal si le sacamos todas las empresas a los capitalistas? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a dar de comer? El Estado. El Estado no produce nada. No produce trabajo, no produce industria. El trabajo lo que hace es agarrar plata cobrando impuestos. Y cuando se desintegró la fuente de donde vienen los impuestos, terminamos todos comiendo tierra, señores. Necesitamos las empresas, necesitamos los bancos, necesitamos lugares donde vamos a lavar las alfombras, necesitamos el lugar donde lavamos la ropa, necesitamos los lugares que producen los lavarropas, el jabón. Si no hay nada de eso, estamos todos sonados. Por eso somos inútiles, somos dependientes. Este señor depende de su señor, este siervo. Sin el señor está sonado, estaría comiendo todos los días yuyo del campo, abrojos. Pero ahora tiene un señor que le paga el salario y después de haberle dado de comer al señor le dice, ahora sí, tú termina el día, siéntate y come lo que tienes que comer y te veo mañana. Inútiles somos. Estamos haciendo lo que nos corresponde. Jesús lo que le está indicando a los discípulos es, yo soy vuestro Señor. Y ustedes están donde están porque yo les di el terreno para que se desempeñen. ¿Por qué soy un siervo? Porque el Señor me dio el campo donde trabajar. El trabajo es lo que el Señor nos da, que es servicio, el camino del discípulo. Lógico que es trabajo, así como trabajaba todo el día rompiéndose el alma y luego tenía que atender a su Señor, yo tengo que cargar la cruz. ¿Desde cuándo el cristianismo es fácil? Es un sacrificio constante. Pero gracias al Señor estoy metido en el campo. Si no fuese por Él, estoy metido en el infierno. Pero ahora nosotros somos sus siervos, sus servidores, gracias a que existe el Señor del campo, el Señor de la mies, y nos llamó a trabajar para Él, para su gloria. Esto es un privilegio enorme el que nos da el Señor. Por otro lado, cuando dice siervos inútiles, es que tenemos que reconocer que yo no tengo méritos que demanden que el Señor premie lo que hago. Otra vez esto va en contraste con lo que enseñaban los escribas y fariseos y cómo vivían. Ellos se la pasaban todo el tiempo buscando el aplauso de la sociedad. Jesús decía, a mí no hagan como los escribas y fariseos que se paran en las esquinas a hacer las oraciones largas, se ponían las túnicas, visitaban a la gente y entonces querían ser constantemente aplaudidos. Sentían que la sociedad y aún Dios tenía un deber de elogiar o premiar el servicio que supuestamente ellos presentaban. Y el Señor acá nos está diciendo que nosotros,
Tenemos el privilegio de servir y no tenemos que esperar ningún tipo de aplausos, privilegios, elogios o ser exaltados. Hoy lo que encontramos es que cuando servimos esperamos que se me haga un reconocimiento. Yo he servido tanto tiempo en tal tarea, en tal lugar. Pastores que se suben y esperan ser aplaudidos, levantados en alto. No, Señor. Nosotros somos siervos inútiles. Si no fuese por el Señor que nos da el Espíritu Santo y nos da los dones espirituales, no puedes levantar un clavo para la gloria de Dios. Es porque el Señor nos capacita y aún Él trabaja en nosotros y es por eso que podemos hacer algo que le lleva gloria a su nombre. Somos inútiles sin la ayuda del Señor. Sin el Señor ni siquiera perteneces a la iglesia. Es por Cristo en la cruz que pasamos a ser siervos y discípulos. Sin cruz estamos perdidos con todos los demás y sin derecho a reclamar entrada al cielo. Inútiles para tener salvación, inútiles para entrar al campo, inútiles para trabajar en la mies, inútiles para producir, inútiles para confiar, inútiles para obedecer. Inútiles para conservar la comunión unos con otros. Necesitamos del Señor, necesitamos del campo y entonces dejar que Dios trabaje en nosotros para producir en ese siervo obediencia y llegar a ubicarse en el lugar que le corresponde. Señor, soy un siervo inútil y es por tu gloria, por tu gracia y por tu amor que me has metido en el campo para trabajar y para servirte para tu gloria. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para Dios servir al hombre. Es para que el hombre sirva a Dios. Cuando el Señor Jesucristo te salvó a ti y a mí, no es para que el Señor te sirva a ti, sino para que tú sirvas a Jesucristo. Y cuando te hiciste miembro de una iglesia, no es para que la iglesia te sirva a ti, sino para que tú tengas la oportunidad que te otorga Cristo de servir en la iglesia. Así que, hermanos, lo que nos está diciendo Jesucristo acá es muy importante. Nos está haciendo una reevaluación de conceptos equivocados que ha asumido la iglesia contemporánea. Lo que es el servicio y la vida del siervo es una vida de sacrificio. Tenemos que llevar la cruz. No es fácil, vamos a encontrar tropiezo, pero tenemos que entrar en esa viña y trabajar. Y el siervo que va a tener que sacrificarse, tiene que tener una actitud correcta frente al servicio. De lo contrario, estamos descalificados. Si no llevamos la cruz, no podemos ser discípulos de Cristo. ¿Qué dice Jesús? Siervo inútiles somos. Y no es porque no sirves para nada, sino porque sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Padre, ayúdanos, por favor, a ser los siervos que tú esperas de nosotros. Los discípulos, cuando vieron las demandas del discipulado, del servicio, empezaron a tener, no digo sus dudas, pero se dieron cuenta que necesitan la intervención tuya para hacer germinar en nosotros ese grano de mostaza. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que ese grano, eso que has puesto en nuestro corazón, germine. Y entonces sí, se produzca la planta que lleva fruto. El Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Y comienzan a manifestarse las cualidades que por supuesto apuntan a la obra del Espíritu y te llevan gloria a ti, Señor. Ayúdanos a servirte incondicionalmente, dispuestos a llevar la cruz que nos obliga a las circunstancias. Y ayúdanos a no ser tropiezo a aquellos que quizás fallan, pero aún así, Señor, tenemos que intentar corregir y no ponerlos en una lista negra con los cuales no queremos relacionarnos más. Aguárdanos de ese grave error, práctica de los escribas y fariseos a quien tú decías, Señor, se justifican a sí mismos y por eso quedaban descalificados. Y si alguien no te conoce, Señor, está fuera de la viña, fuera de tu pueblo, de tu iglesia, de aquel equipo de gente que son siervos tuyos y discípulos, por el Espíritu Santo te ruego, Señor, que toque su corazón y pueda venir a los pies de esa bendita cruz donde tú, oh Dios, otorgas perdón, salvación y vida eterna.
Gracias porque aunque la puerta es angosta, no significa que está cerrada, sino que todavía podemos pasar por ella. Y dicha puerta es Jesucristo, en cuyo nombre elevamos esta bendita oración. Amén.